La infección de vías urinarias se encuentra entre las primeras 10 causas de morbilidad en niños y adolescentes. Por lo tanto, es importante estandarizar las medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas. La consecuencia más grave de la infección de vías urinarias es el desarrollo de cicatrices renales que pueden presentarse en alrededor del 6% de los niños que presentan esta infección, principalmente en asociación con reflujo vesículo-ureteral. Las principales consecuencias de la presencia de cicatrices renales son el desarrollo de hipertensión arterial sistémica y enfermedad renal crónica. Es importante conocer la sintomatología en los primeros 3 meses de vida y, por supuesto, los diversos estudios que han descrito una mayor prevalencia de infecciones de vías urinarias en varios grupos distribuidos a lo largo del mundo, así como también la bacteriuria que puede causar la destrucción del parénquima y trastornos funcionales renales, por lo que es necesario hacer un diagnóstico de certeza y una evaluación sin demora de las infecciones urinarias, así como el uso de pruebas técnicas diagnósticas para la imagen eh, y evaluación del tracto gastrourinario. Yo soy el doctor Jesús Mauricio Laldebarca y en esta ocasión vamos a presentar el tema de infección de vías urinarias no complicada en menores de 18 años, basándonos en la guía de práctica clínica 2021 para el primer y segundo nivel de atención. Si te gusta este video, por favor suscríbete y dale me gusta. Introducción. Como ustedes saben, la infección de vías urinarias se define como el crecimiento del microorganismo en el tracto urinario que va a adquirir principalmente eh, por vía ascendente, aunque también puede adquirirse por vía hematógena o directa por procedimientos invasivos en la vía urinaria, tras la colonización por patógenos intestinales asociados a una sintomatología clínica compatible. La bacteriuria asintomática se define como la presencia de microorganismos en el tracto urinario sin que se presenten síntomas ni signos de respuesta inflamatoria en las vías urinarias. La infección urinaria va a ser esa respuesta inflamatoria del uretelio a la invasión bacteriana y que por lo general se puede llegar a asociar con la bacteriuria o la piuria. Una infección de vías urinarias no complicada es toda aquella infección urinaria alta, como es la pielonefritis no complicada, o baja, como la cistitis no complicada aguda, que puede ser esporádica o recurrente limitada a mujeres no embarazadas o cualquier persona sin anomalías anatómicas o funcionales de las vías urinarias o comorbilidades. Parte de la etiología es que debemos de pensar en la mayoría de los patógenos urinarios que forman parte de la colonización intestinal normal y que cuenten con factores de virulencia que le permiten colonizar el periné en la mujer y el prepucio en el hombre, para luego ascender a la vejiga y al riñón. Hasta el 95% de las infecciones de vías urinarias son causadas por enteropatógenos. De estos, el principal implicado y que debes de recordar es la Escherichia coli. En el 90% llega a afectar al sexo femenino y en el 80% a varones. Y otros microorganismos implicados pueden incluir la Klebsiella pneumoniae o la Enterobacter, el enterococos y el pseudomonas. La infección de vías urinarias polimicrobiana es excepcional y se puede llegar a observar en pacientes que utilizan sondas o procedimientos invasivos de la vía urinaria. Además de las infecciones causadas por hongos, estas no llegan a ser muy frecuentes, que digamos, pues van a estar asociados por lo común en un 15% en los pacientes hospitalizados portadores de una sonda vesical o enfermedades predisponentes o tal vez que tengan algunas anomalías estructurales del riñón o del sistema colector. El agente etiológico más frecuente es la Escherichia coli en el 60 y en el 80%, pero la exposición previa a antibióticos o la anomalía urinaria pueden asociarse a infecciones por Proteus mirabilis del 6 al 10%, o también por la Klebsiella pneumoniae del 3 al 5%, y menos del 2% de los casos son causados por otras enterobacterias como Klebsiella, Enterobacter, etcétera, etcétera. En lactantes menores de 3 meses y en niños con enfermedad neurológica, el agente causal pueden ser bacterias gram positivas, como en el enterococos, y en mujeres adolescentes el agente causal puede ser Staphylococcus saprophytus.
Factores de riesgo. Principalmente los factores de riesgo se llegan a vincular con el sexo femenino y el vaciamiento vesical infrecuente. En los primeros años de la vida se dan algunas circunstancias que favorecen la contaminación perineal con la flora del intestino, como son la incontinencia fecal o la exposición a veces prolongada de las heces en los pañales y la fimosis fisiológica. Se consideran factores de riesgo para presentar infección de urinaria, principalmente las anomalías del tracto urinario que favorecen la estasis urinaria, incluyendo el reflujo vesical, vésico-ureteral, la fimosis en lactantes y algunos varones, la disfunción del tracto urinario inferior y el estreñimiento, además de la instrumentación de la vía urinaria. La vejiga neurógena y la urolitiasis también son factores de riesgo importante que mencionar. Básicamente la incidencia va a variar según la edad y el sexo. Un metaanálisis mostró que en los 3 primeros meses de vida las infecciones urinarias estaban presentes en el 7.5% de las niñas, el 2.4% de los niños circuncidados y el 20.1% en niños no circuncidados que presentaron fiebre. En el primer año de vida las infecciones urinarias son más comunes en niños, aproximadamente un 3.7% que en las niñas, que representa el 2%, y más tarde la incidencia de infección de vías urinarias cambia para tener una mayor prevalencia en niñas prepúberes que en niños prepúberes. Otros factores de riesgo son la colonización periuretral o la colonización fecal, el estado inmunitario deprimido, la actividad sexual, las anomalías anatómicas geniturinarias, el reflejo vésico-ureteral y la vejiga neurógena. Tras la exposición previa a antibióticos o las anomalías urinarias, pues debemos de pensar en el incremento de la probabilidad de infecciones de microorganismos atípicos. Y finalmente, como factores de riesgo para la presencia de daño renal permanente, se encuentra la presencia del reflujo vésico-ureteral de alto grado y las infecciones de vías urinarias recurrentes. Cuadro clínico. Los signos de una infección urinaria pueden ser vagos o pueden ser inespecíficos en niños pequeños, pero más tarde, cuando tienen más de 2 años, es frecuente que puedan destacar disuria y dolor suprapúbico, abdominal o lumbar. La infección del tracto urinario es la causa de la fiebre de entre el 4.1 al 7.5% de los niños que acuden a una clínica pediátrica. Entonces, los síntomas clásicos o el cuadro clínico clásico son la disuria, la polaquiuria, el tenesmo vesical, la urgencia miccional y el dolor suprapúbico con o sin fiebre. En neonatos y lactantes los síntomas son más inespecíficos, como la irritabilidad, el rechazo al alimento, vómitos o retraso ponderal. La edad es determinante. A menor edad, menos específicos los síntomas. En neonatos y lactantes no continentes, el signo cardinal o el signo principal es la fiebre, y la presencia de otros síntomas como ictericia prolongada o irritabilidad en neonatos, así como también el rechazo del alimento, vómitos o retraso ponderal, no son específicos de infección de vías urinarias y pueden deberse a muchos otros procesos. Manifestaciones clínicas. Bueno, los niños que ya controlan esfínteres suelen presentarse con disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia miccional y dolor suprapúbico con o sin fiebre, que van a ser sugestivos de infección de vías urinarias bajas, aunque tampoco son específicos. Los más frecuentes los tenemos clasificados en este cuadro: lactantes menores de 3 meses y lactantes mayores de 3 meses. Como pueden darse cuenta, en lactares menores de 3 meses, la guía de práctica clínica dice que lo más frecuente es la fiebre, vómito, letargia e irritabilidad. Y los menos frecuentes es la pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, ictericia hematuria, orina maloliente. Para mayores de 3 meses en adelante, la fiebre, al igual que la polaquiuria y la disuria, van a ser frecuentes. Y menos frecuentes el dolor abdominal, el vómito, la anorexia, la polaquiuria, el dolor abdominal, la incontinencia, la fiebre, astenia, dinamia, irritabilidad, malestar general y hematuria y la orina turbia. Entonces, en caso de hematuria, la causa más frecuente es la infección de vías urinarias, aunque deberán realizarse más pruebas complementarias para descartar otras causas. La asociación de fiebre, dolor en la fosa renal y el malestar general, y junto con los escalofríos, son sugestivos o sugerentes de la pielonefritis. Clasificación de acuerdo al sitio. Vamos a clasificarlo en infección del tracto urinario bajo
o no complicada y la infección del tracto urinario alta o la pielonefritis aguda. En el primer caso hablamos de la cistitis, que puede ser un ejemplo, o esa inflamación de la mucosa vesical con disuria, frecuencia, urgencia, orina fétida, incontinencia, hematuria y dolor suprapúbico con síntomas inespecíficos en neonatos. Mientras que en el segundo caso tenemos la infección piógena difusa de la pelvis y parénquima renal con síntomas incluyendo fiebre, una temperatura mayor de 38 grados, con algunas diferencias específicas en lactantes y niños pequeños pueden tener síntomas inespecíficos como el pobre apetito, la falta del medro, la letargia, la irritabilidad, el vómito o incluso la diarrea. Clasificación de acuerdo con la sintomatología. Tenemos la bacteriuria asintomática y la sintomática. En el primer caso, la atenuación de la bacteria uropatógena por el hospedero o la colonización de la vejiga por bacterias no virulentas que son incapaces de activar una respuesta sintomática, es decir, que no van a tener ni leucocituria ni síntomas. En paciente con bacteriuria abundante puede haber leucocituria sin síntomas. Y en el caso de la sintomática, pues van a ser síntomas de irritación al vaciamiento vesical, dolor suprapúbico, como en la cistitis, fiebre y ataque del estado general, como la pielonefritis. Y en pacientes con vejiga neurogénica es difícil distinguir entre una bacteriuria asintomática o infección urinaria asintomática. Por eso es importante el uso de estudios complementarios del diagnóstico. Clasificación de acuerdo con las complicaciones. Es fácil dividirlo en no complicada y complicada. Entonces, al ser no complicada, la morfología y la función renal van a ser normales. Pero cuando ya empieza a existir una complicación, puede haber presencia de malformaciones nefrourogénicas o nefrourológicas, alteración mecánica o falta de la respuesta al tratamiento, la pielonefritis per se en considerada una infección complicada. Clasificación según el episodio. La primera infección urinaria puede ser un signo de anomalías anatómicas que pueden predisponer a complicaciones de la infección urinaria y su potencial daño renal. Entonces la infección recurrente se puede dividir en infección no resuelta o también en la persistente. En la infección no resuelta, la terapia inicial es inadecuada para la eliminación del crecimiento bacteriano en el tracto urinario. Es decir, que vamos a tener una terapia inadecuada, una concentración urinaria antimicrobiana inadecuada, la concentración renal deficiente y de mala absorción gastrointestinal e infección que involucra múltiples organismos con diferente susceptibilidad a los antimicrobianos. Las infecciones persistentes es causada por la reaparición de bacterias en un sitio dentro del tracto urinario procedente de un nido de infección persistente que no puede ser erradicada. Por ejemplo, cálculos infectados, riñones o segmentos renales no funcionales, muñones ureterales después de la nefrectomía, las papilas nefróticas, el quiste del uraco, el divertículo uretral, las glándulas periuretrales infectadas, etcétera, etcétera. Y se identifica el mismo patógeno de infección recurrente, pero puede haber orina estéril durante el tratamiento o durante un breve periodo de tiempo después de este. Y también está la reinfección. Clasificación de acuerdo a la severidad. En la infección urinaria simple, los niños pueden tener solo pirexia leve y son capaces de tomar líquidos, algunos medicamentos orales y suelen estar ligeramente o no deshidratados. Eso lo veremos en otro video. En la infección urinaria grave, las infecciones están relacionadas con la presencia de fiebre mayor de 39 grados centígrados, la sensación de enfermedad, vómitos persistentes y deshidratación moderada a severa. Clasificación de acuerdo a factores de complicación. En las infecciones urinarias no complicadas, la infección ocurre en un paciente con una vía urinaria normal, función renal normal y sistema inmunitario competente. Esta categoría incluye principalmente cistitis bacterianas aisladas o recurrentes y generalmente se asocia con un espectro estrecho de patógenos infecciosos que son fácilmente erradicados por un curso corto de agentes antimicrobianos orales.
Los pacientes pueden ser manejados de forma ambulatoria, con énfasis en documentar la resolución de la bacteriuria, seguida de una evaluación electiva por posibles anormalidades anatómicas o funcionales del tracto urinario. Clasificación de acuerdo a factores de complicación. Siguiendo con esta parte, todos los recién nacidos, la mayoría de los pacientes con evidencia clínica de pielonefritis o todos los niños con antecedentes conocidos de obstrucciones mecánicas o funcionales del tracto urinario deben de considerarse que tienen una infección urinaria no complicada, o mejor dicho, complicada. La obstrucción mecánica se debe comúnmente a la presencia de válvulas uretrales posteriores, la estenosis o cálculos. Independientemente de su ubicación, la obstrucción funcional a menudo resulta de una disfunción del tracto urinario inferior de cualquier origen. Puede ser neurógeno o no neurogénico, y del reflujo vésico-ureteral. Los pacientes con infección urinaria complicada requieren hospitalización y antibióticos parenterales, así como una evaluación temprana de la anatomía del tracto urinario para excluir la presencia de anormalidades mecánicas o funcionales. Es necesario un drenaje adecuado del tracto urinario que puede estar infectado. Diagnóstico. Pues bueno, ¿cuál es el estudio de laboratorio con mayor utilidad para el diagnóstico de infección de vías urinarias en niños y adolescentes? Pues claro, la obtención o recolección de muestras de orina en niños sin control de esfínteres, que puede implicar un cateterismo vesíco-ureteral, una punción suprapúbica en esos pacientes que se recomiendan en niños que tienen fimosis moderada o severa, o en niñas con labios completamente adheridos, y el uso de bolsa recolectora de orina pediátrica. Pero aquí parte de las recomendaciones que nos hace la guía de práctica clínica es que no se debe de enviar a realizar urocultivo en una muestra obtenida mediante la bolsa recolectora de orina, y tampoco consideres ahí algunos aspectos de mala higiene o mala seguridad. Recuerda que en ciclos clínicos tú debes de tener una muy buena aplicación de las metas internacionales de seguridad del paciente. La infección urinaria debe ser excluida sin necesidad de urocultivo confirmado si la tira reactiva es negativa tanto para esterasas leucocitarias como para nitritos, o si el análisis microscópico es negativo tanto para piuria como para bacteriuria. Entonces, aquí tenemos un diagrama, es el diagrama número 1, diagnóstico de infección de vías urinarias en pediatría. Al tener el diagnóstico de infección de vías urinarias en pediatría, se recomienda el diagnosticar infección de vías urinarias con una tira reactiva positiva para esterasa leucocitaria y nitritos. Obviamente tomando en consideración todos los síntomas que hemos mencionado, ¿no? Entonces parte del análisis es si tenemos un paciente que tiene fiebre, vómito, anorexia, malformación esponderal, etcétera, etcétera, pues nosotros debemos de incluirlo. ¿Es un diagnóstico urgente? No, entonces vamos a tener la recolección de orina por el recolector, y este examen va a ser microscópico y de tira reactiva. Entonces con la tira reactiva de los nitritos y leucocitarios esterasa, pues se puede diagnosticar la infección de vías urinarias. Pero también en estos casos puede haber una recolección de orina por sonda o punción suprapúbica, buscando un examen microscópico con leucocituria significativa o bacterias. Si el control, si en este caso controla el esfínter, pues bueno, debemos de hacer la recolección nuevamente, ¿no? Entonces, si es anormal, pues entonces la recolección de orina puede llegar a ser confiable y necesitamos el urocultivo. Se inicia el tratamiento empírico, que veremos más adelante, y se espera los resultados para ver si el urocultivo es positivo. Si es positivo, sí, efectivamente estamos en la infección de vías urinarias, pero si no es positivo, buscaremos otras patologías, al igual que si tuviéramos una falta de anormalidad en la tira reactiva y en el examen microscópico, realizaríamos una reevaluación clínica. Aquí tenemos el diagrama número 2 de la guía de práctica clínica, que muestra infección de vías urinarias. ¿Qué pasa a continuación? Pues bueno, se recomienda en niños menores de 2 años la microscopía de orina para detectar bacterias y piuria en el diagnóstico de infección de vías urinarias. Se cuenta con la evidencia suficiente para hacer la recomendación de que se debe de obtener la muestra de orina mediante cateterismo vesical o mediante una punción suprapúbica, cuando existe una fuerte sospecha de infección de vías urinarias superior y el diagnóstico diferencial puede llegar a ser sepsis. Entonces, en la infección de vías urinarias, que se va a caracterizar por leucocituria, nitritos positivos, bacteriuria por tira reactiva,
o examen de orina, vamos a clasificarlo de acuerdo a la edad. Si tiene menos de 2 meses, pues vamos a tener una referencia a la hospitalización y desde luego el manejo hospitalario con los antibióticos parenterales para poder hacer una asociación con aminoglucósido y más la ampicilina. De 3 meses a 2 años vamos a considerar la sintomatología de la fiebre, si es mayor de 38 grados centígrados, tiene irritabilidad, vómito, diarrea o rechazo a la vía oral, pues vamos a ir hacia las anomalías estructurales conocidas o también considerar la inmunosupresión. Si nada tiene que ver esto, tomar un urocultivo y esperar los resultados. Igual en mayor de 2 años, si llegan a tener dolor abdominal en flanco, urgencia, frecuencia, disuria o dolor suprapúbico, pues también tendríamos que ver las anomalías nefrourológicas y por supuesto la inmunosupresión, tomar un urocultivo e iniciar el tratamiento empírico contra esta sintomatología, ¿no? Al llegar a tener un mal estado general o vómitos, deshidratación, datos de hipoperfusión, pues hay que administrar antibióticos vía oral, vía parenteral, perdón, vía parenteral como la cefotaxima, la ceftriaxona, la micacina, la gentamicina, pero también podemos considerar los antibióticos por vía oral de acuerdo a los recursos si ya tenemos bien instaurado la cistitis o la pielonefritis, ¿no? Que aquí la guía de práctica clínica recomienda para la cistitis la nitrofurantoína, amoxicilina, cefalexina, fosfamicina y trimmetoprim, y en la pielonefritis pues la cefoxima. Bueno, se debe de diagnosticar la infección de vías urinarias si el cultivo demuestra el crecimiento de un solo organismo con el siguiente recuento de colonias, ¿no? La cateterización vesical transuretral mayor de 10.000 unidades formadoras de colonias sobre mililitro, al momento de tomar una punción suprapúbica que ésta sea mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonias sobre mililitro, al estar tomando de esta parte de CBU mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, o de la bolsa urinaria que va a ser mayor de 100.000 y la micción espontánea mayor o igual de 100.000. Como tal, la orina debe de analizarse con una tira reactiva y por microscopía para identificar a los niños en quienes es muy probable la infección urinaria, y por urocultivo para hacer un diagnóstico diferentivo. La guía de práctica clínica recomienda que el diagnóstico de infección de vías urinarias solo se haga en función a los síntomas clínicos en asociación con un urocultivo positivo. También se recomienda realizar una segunda prueba, es decir, utilizar una tira reactiva o una microscopía después de 24 o 48 horas de haber iniciado la parte sintomatológica. El urocultivo se debe realizar siempre que la tira reactiva y el análisis de orina microscópico sean positivos. Regresando al punto, lo que había mencionado de los 24 o 48 horas, para que quede más claro, es justamente en el diagnóstico y que ya está realizándose la parte del tratamiento. Se debe utilizar la prueba de la tira reactiva en orina independiente adecuada para la detección de infección de vías urinarias en lactantes febriles, mientras esperamos el resultado del urocultivo. Dentro de las técnicas de recolección, micción espontánea, la bolsa recolectora, cateterismo transuretral y la punción suprapúbica. Aquí debemos de sospechar una infección de vías urinarias en combinación de piuria y bacteriuria en el análisis de orina. Y también se debe de realizar la recolección de muestra para urocultivos por sondaje uretral o punción suprapúbica en niños que aún no tienen control del esfínter vesical. Se debe realizar muestra de chorro medio para niños con control del esfínter vesical utilizando tiras reactivas, no el chorro inicial. Bien, la guía de práctica clínica también hace un cuestionamiento. ¿Cuál es el estudio de imagen con mayor utilidad para el diagnóstico de infección de vías urinarias en niños y adolescentes? Pues bueno, dentro de estos se recomienda utilizar el ultrasonido del tracto urinario en los niños menores de 2 años o con una infección de vías urinarias atípica durante la infección aguda para identificar anomalías estructurales del tracto urinario como la obstrucción o cálculos o algunas complicaciones como abscesos renales o también algunas situaciones pararrenales. Entonces el ultrasonido renal vesical, el gamagrama renal con gamagrama renal con ácido dimercarbotusuccino y el cistograma misional son algunos de los estudios de imagen con mayor utilidad para el diagnóstico.
Entonces, en la clínica de infección de las vías urinarias, regresando a este algoritmo, como podemos ver, no se recomienda realizar estudios de imagen en niños mayores de 2 años que respondían bien al tratamiento, ya que estos no influyen en el manejo. Lo que sí se recomienda también es realizar ultrasonido del riñón y vejiga en lactantes con infección urinaria febril para excluir la obstrucción del tracto urinario superior o inferior. Se debe de descartar la estasis urinaria como causa como una causa en caso de infecciones recurrentes en niños con un control inadecuado del esfínter. No se recomienda realizar un gamagrama renal con el ácido dimercaptosuccínico en la fase aguda dentro de las 0 a las 4 semanas de una infección urinaria. Lo que sí se sugiere es utilizar el gamagrama con este ácido, que puede realizarse en la fase de seguimiento, al menos 3 meses después de la infección de vías urinarias, si hay preocupación clínica por la función renal. En niños menores de 2 años de edad con infección urinaria febril se recomienda el ultrasonido renal y de vejiga para excluir la obstrucción del tracto urinario superior e inferior, pero también y recordar aquí que se recomienda excluir algún tipo de reflujo vesículo-ureteral en todos los lactantes después del primer episodio de infección de vías urinarias utilizando la cistoureterografía miccional. Entonces, el ultrasonido renal en niños menores de 3 años de edad es con la intención de buscar o mejor dicho, confirmar la bacteriemia concurrente, que tenga un urocultivo con microorganismos atípicos, por ejemplo el Staphylococcus aureus o Pseudomonas, con una falta de respuesta clínica a 48 horas de antibióticos si es un organismo sensible, con insuficiencia renal o o trastorno electrolítico significativo, con una masa abdominal o con un flujo urinario deficiente, son las indicaciones para utilizar un ultrasonido renal en niños menores de 3 años. Se debe realizar la cistoureterograma miccional para detectar el reflujo vesículo-ureteral en niños con pielonefritis recurrente. Entonces, en niños varones con hidronefrosis o hidroureteronefrosis bilateral o engrosamiento de la pared de la vejiga, en la ecografía se puede excluir la patología renal con el cisteroureterograma miccional. Como parte del diagnóstico y tratamiento, la guía de práctica clínica sugiere que se administren antibióticos profilácticos en el momento que tenemos el estudio de imagen apropiado. El ultrasonido se recomienda después del primer evento de la infección de vías urinarias febril en niños menores de 6 meses o mayores de 6 meses con una IBU recurrente. También se recomienda en este caso el cistograma miccional solo si el ultrasonido revela hidronefrosis, cicatrices o algún otro hallazgo que sugiera un reflujo vesicoureteral de alto grado o una uropatía obstructiva, así como una circunstancia atípica o compleja. Y dentro de los antibióticos vemos que está el trimetoprim, la nitrofurantoína, la amoxicilina y la cefalexina. De acuerdo a la edad vamos a verificar la dosis y también la duración que nos marca esta guía. Y esto nos lleva al siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el tratamiento más eficaz para tratar la infección de vías urinarias por etiología? Bueno, este cuestionamiento que nos hace la guía de práctica clínica orientada a la infección de vías urinarias no complicadas en menores de 18 años en el primer y segundo nivel de atención, nos marca un diagrama de flujo, que es el que veremos a continuación. Este diagrama de flujo, que es el número 3, marca el tratamiento empírico. Como pueden observar, pues el tratamiento empírico va a ser de acuerdo al porcentaje de resistencia en la comunidad menor del 10 al 15%. Vamos a clasificarlo de acuerdo a los meses. Si es menor de 3 meses, hay que utilizar aminoglucósido más ampicilina, y esto va a estar asociado con una sintomatología completamente leve, por así mencionarlo. De hecho, se recomienda conocer en cada región el porcentaje de enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido causantes de infección urinaria en niñas. En niños que llegan a tener sepsis, meningitis, insuficiencia renal, antecedentes de daño nefrourológico, daño óptico, personas o familiar neurosensorial en rama materna, se recomienda, si tienen menos de 3 meses, cefalosporinas de tercera generación invasiva. Pero ¿qué pasa con los niños mayores de 3 meses? Pues bueno, se recomienda utilizar como primera elección el trimetoprim,
en zonas de bajo riesgo de resistencia, o la nitrofurantoína, la amoxicilina o la cefalexina en zonas de alto riesgo o que llegan a tener una alta resistencia. Entonces el riesgo de infección por enterobacterias productoras de beta-lactamasa van a requerir un espectro extendido, ¿no? Utilizar en este caso los antibióticos beta-lactámicos o no beta-lactámicos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el tratamiento empírico más eficaz para la infección de vías urinarias en niños y adolescentes? Bueno, pues va a depender también de la duración del tratamiento antibiótico empírico. Se debe iniciar antibióticos de forma inmediata a los niños con infección urinaria febril, aquellos que tengan también sepsis, inmunodeficiencia o anomalías nefrourológicas o urogénicas conocidas. Por ejemplo, la duración del tratamiento antibiótico empírico lo podemos dividir de acuerdo a si es bajo o alto, ¿no? Si es bajo, pues tenemos la cistitis, va a durar 3 días, antibióticos vía oral como la nitrofurantoína, amoxicilina, la cefalexina, la fosfomicina y el trimestoprim. Pero en el caso de que sean altas, la vía de administración puede ser intravenoso o puede ser oral. Cuando hay una mejoría en 48 horas con el tratamiento, puede ser oral, pero cuando no la hay es intravenoso. Cuando es oral hay que completar de 7 a 14 días con cefixime, y en caso de que sea intravenoso pues cambiar vía oral de acuerdo al antibiograma cuando desaparezca la fiebre para poder completar el esquema. El tratamiento recomendado en menores de 6 años son las cefalosporinas orales de segunda generación. Como alternativa pues pueden considerarse la fosfomicina cálcica y la amoxicilina clavulonato con el esquema de 3 a 5 días en mayores de 6 años. Pues se llega a preferir la fosfomicina, el trometamol. Y en el tratamiento intravenoso se recomienda para la pielonefritis, que son los aminoglucósidos como la gentamicina en dosis única diaria y previa a la comprobación de la función renal normal. En menores de 3 meses se debe de añadir de forma empírica ampicilina para completar el enterococcus. Y como alternativa pueden usarse las cefalosporinas de tercera generación, que deben de ser de primera elección en casos de sepsis, meningitis, insuficiencia renal o antecedentes de daño nefrourológico. Daño óptico, personal o familiar de forma neurosensorial en rama materna, y en pacientes con infección o colonización previa por bacterias productoras del BLE pueden usarse aminoglucósidos, preferentemente amicacina, y en casos graves carbapenémicos. Entonces, se debe de iniciar antibióticos empíricos cuando haya una tira reactiva normal, es decir, una esterasa leucocitaria mayor a una cruz o nitritos positivos. Cuando haya un uroanálisis anormal mayor de 5 leucocitos por campo de alto poder en orina centrifugada o mayor de 10 leucocitos por milímetro cúbico en orina no centrifugada. Y bacteriuria con cualquier cantidad por el campo de alto poder. También se recomienda tomar una muestra para examen general de orina y cultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Se recomienda usar antibióticos parenterales en recién nacidos y en menores de 2 meses, además de recomendar parte del tratamiento ambulatorio empírico de pielonefritis, pues se debe de utilizar las cefalosporinas orales de tercera generación. Se recomienda usar como primera elección los antibióticos de tipo penicilina y los aminoglucósidos para el tratamiento intravenoso de la pielonefritis, pero también se recomienda iniciar este tratamiento empírico con antibióticos en los niños con IBU y antecedentes de reflujo vesicoureteral, infección urinaria previa y uso reciente de antibióticos como son a los 30 días. Se recomienda en regiones de alta prevalencia de enterobacterias productoras de BLE y el tratamiento empírico de infección urinaria con cefalosporinas de segunda y tercera generación como la fosfamicina los aminoglucósidos. La siguiente pregunta: ¿cuándo es más útil realizar el examen general de orina después del inicio del tratamiento antimicrobiano? Bueno, la guía de práctica clínica establece que el examen general de orina a las 72 horas de iniciar el tratamiento es lo más adecuado, y si tenemos un urocultivo a las 48 horas.
Entonces se debe de realizar un urocultivo de control a las 48 horas en niños que estén recibiendo tratamiento empírico o que presenten evidencia de complicación. Se debe realizar un examen de orina de control a las 72 horas para evaluar la efectividad del tratamiento y como punto de buena práctica clínica en todo paciente con diagnóstico de infección de vías urinarias no complicada realizar este examen de control a las 72 horas. En niños con factores de riesgo de presentar infecciones de vías urinarias, ¿qué profilaxis es la más efectiva? Bueno, pues se recomienda administrar antibióticos profilácticos durante 10 a 24 semanas para prevenir la recurrencia sintomática de la infección de vías urinarias en niños menores de 18 años con o sin un reflujo vesicoureteral primario, pero no se recomienda la nitrofurantoína ni el trimetoprim sulfametoxazol en menores de 6 semanas. Una cefalosporina de primera generación como la cefalexina se puede administrar 10 miligramos por kilogramo de peso vía oral hasta cumplir 6 semanas de edad. Y bien, hasta aquí termina nuestra videoclase que hace referencia a la guía de práctica clínica de infección de vías urinarias no complicada en menores de 18 años en el primer y segundo nivel de atención 2021. Agradezco tu atención y que hayas compartido este espacio conmigo para poder fomentar las buenas prácticas en el sector salud. Suscríbete si te gustó el video y dale like. Muchas gracias.